señal del pánico. Cuidado con lo que escuchas. Podría ser real. Siempre he sido curioso. De esos que no pueden evitar asomarse donde no deben. Es una manía, lo sé, pero hay algo en los espacios ocultos, en los lugares que no aparecen en los mapas, que me obsesiona. Quizá por eso terminé trabajando en la revisión de planos antiguos de la ciudad. Parecía un trabajo aburrido para muchos, pero para mí era una mina de oro. Me gustaba descubrir pasadizos, túneles olvidados, lugares que ya nadie recordaba. El problema empezó cuando me asignaron revisar un conjunto de planos viejos, de más de un siglo. El alcalde quería asegurarse de que no hubiera nada ilegal en los sótanos de ciertos edificios viejos, esos que se caen a pedazos pero que la gente insiste en remodelar. El trabajo era sencillo: revisar, anotar y marcar cualquier irregularidad. Fue en uno de esos planos donde lo vi, un túnel largo y sinuoso que atravesaba varios edificios del centro. Nunca había visto algo parecido. No estaba conectado a ninguna línea del metro, ni a ningún sistema de drenaje. Era simplemente un túnel. Lo raro es que no aparecía en ninguna otra versión del plano, ni siquiera en las más recientes. Y eso me inquietó. Quise saber más. Un día, después de mi turno, decidí ir a investigar. Sabía que no era lo más inteligente, pero la curiosidad me superó. Encontré la entrada en un viejo edificio en ruinas que estaba programado para demolición. El acceso estaba tapiado, pero logré abrirme paso. La puerta, aunque corroída por el tiempo, se dio con un crujido seco, y frente a mí se desplegó un estrecho pasillo que descendía lentamente. El aire era pesado, denso, como si nadie hubiera respirado allí en años. Las paredes estaban cubiertas de moho y tierra, y el eco de mis pasos se multiplicaba en cada rincón. Al principio, todo parecía normal, era solo un túnel más, olvidado por el tiempo. Pero a medida que avanzaba, noté algo que me inquietó. Los muros no parecían ser de piedra o ladrillo, como cabría esperar en un túnel subterráneo. No. Parecían estar hechos de algo más orgánico. La textura era extraña, como si la pared estuviera viva, palpitante bajo una capa de tierra. Al acercar la linterna, noté que la superficie no era homogénea. Había líneas, formas, como si alguien hubiera tallado patrones en ella, pero no eran marcas humanas. Eran algo más. Seguí caminando, con una mezcla de miedo y fascinación, hasta que el túnel se bifurcó. Dudé un momento, pero tomé el camino de la izquierda, que parecía más angosto y más profundo. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, casi insoportable. Sentí como si algo estuviera tirando de mí hacia adelante, una fuerza invisible que me empujaba a seguir. Y entonces lo vi. El pasillo terminaba abruptamente en una especie de sala circular, pero lo que más me llamó la atención fue el suelo. Había una rejilla de hierro en el centro, oxidada y vieja, pero claramente no era parte del diseño original. Algo la había colocado allí después, como una tapa. Me arrodillé para mirar más de cerca, y al hacerlo, escuché un sonido bajo, un golpeteo rítmico, como si algo estuviera moviéndose justo debajo de la rejilla. Mi corazón se aceleró. No sé por qué, pero la idea de que algo pudiera estar vivo allí abajo me aterrorizó. Me acerqué más, tratando de escuchar mejor, cuando de repente la rejilla se movió. No fue un temblor suave, sino un sacudón violento, como si algo debajo la hubiera golpeado con fuerza. Di un salto hacia atrás, respirando pesadamente. Mis manos temblaban. Quise salir corriendo, pero algo me detuvo. Una parte de mí quería saber qué había allí. Decidí levantar la rejilla. Me costó trabajo, pero al final logré abrirla. Debajo, un pozo oscuro descendía más allá de donde la luz de mi linterna podía llegar. Y entonces, lo escuché de nuevo. Un sonido, pero esta vez no era el mismo golpeteo. Era un crujido, algo que raspaba las paredes del pozo, acercándose cada vez más.
Quise mirar dentro, pero mi cuerpo se congeló de terror. Lo único que podía hacer era quedarme allí, esperando, lo que fuera. El crujido se detuvo justo debajo de mí. Sentí una presión en el aire, como si algo estuviera justo debajo, esperando que hiciera el siguiente movimiento. Pero no lo hice. Retrocedí, dejé caer la rejilla y salí corriendo por el túnel sin mirar atrás. Llegué a la superficie sin recordar cómo había salido. Mis manos estaban llenas de tierra y sudor frío recorría mi espalda. Sabía que no debía haber ido allí, que había algo en ese pozo que no debía haber sido descubierto. Algo que esperaba a ser liberado. Desde esa noche, no he podido quitarme de la cabeza el sonido del crujido. Sé que está esperando que regrese. Sé que no soy el único que ha estado allí. Pero lo que más me aterra es que, a pesar de todo, una parte de mí quiere volver. El umbral del pánico.